Alexis Sánchez abandona programa de Carolina Zúñiga, tras pregunta ofensiva. El estudio de televisión estaba completamente iluminado. Las luces blancas caían sobre el escenario como si fueran focos de un estadio antes de una final. Decenas de cámaras apuntaban al mismo lugar, mientras el público murmuraba con expectación. Era uno de los programas más vistos de la televisión chilena. Al centro del escenario, sentada en un elegante sillón rojo, estaba Carolina Zúñiga, conocida por su estilo directo, incómodo y muchas veces polémico. Aquella noche el programa tenía un invitado que había paralizado al país. El nombre aparecía en letras gigantes en la pantalla detrás del escenario. Alexis Sánchez. El niño maravilla. El jugador que había hecho llorar de alegría a todo Chile con sus goles, el mismo que había salido de un barrio humilde para conquistar Europa. El público comenzó a aplaudir cuando el presentador anunció su entrada. Alexis apareció caminando con calma. Vestía una chaqueta negra sencilla, jeans oscuros y una mirada tranquila. No era la mirada de una estrella arrogante, era la mirada de alguien que había vivido demasiado para su edad. El aplauso se volvió ensordecedor. Algunas personas incluso se pusieron de pie. Alexis saludó con una leve sonrisa, levantó la mano y tomó asiento frente a Carolina. Gracias por estar aquí, Alexis, dijo la conductora con una sonrisa calculada. Gracias por la invitación, respondió él, con voz serena. Durante los primeros minutos todo parecía normal. Hablaron de su infancia en Tocopilla, de los partidos en las calles de tierra, de su primer balón de fútbol. El público escuchaba atento. Alexis relataba anécdotas sencillas, como su madre hacía sacrificios para que él pudiera jugar, como muchas noches dormía pensando en que algún día saldría de la pobreza. Carolina asentía con gestos dramáticos, como si entendiera cada palabra. Pero detrás de su sonrisa, algo más se escondía. Los productores en la cabina se miraban entre sí. Sabían lo que venía. El programa había sido promocionado durante toda la semana con una frase provocadora. La pregunta que Alexis Sánchez nunca ha querido responder. La audiencia en televisión estaba rompiendo récords. Carolina tomó una tarjeta sobre la mesa. La miró durante unos segundos. Luego levantó la vista. El estudio se quedó en silencio. Y con una sonrisa apenas visible, lanzó la pregunta que cambiaría toda la entrevista. Alexis, muchos dicen que tu historia de pobreza está exagerada, que en realidad solo la usas para dar lástima. El público quedó congelado. Carolina continuó. Así que quiero preguntarte algo directamente. ¿De verdad eras pobre, o todo eso fue solo una historia inventada para vender tu imagen? Durante un segundo eterno. Nadie respiró. Las cámaras se acercaron al rostro de Alexis. Su expresión había cambiado. La sonrisa había desaparecido. Y en sus ojos, comenzaba a encenderse algo que nadie en ese estudio esperaba ver. Algo que estaba a punto de convertir esa entrevista en uno de los momentos más tensos de la televisión chilena. Pero lo que nadie imaginaba era lo que Alexis Sánchez haría segundos después. Y ese instante marcaría el comienzo del verdadero escándalo. Durante varios segundos nadie habló. El silencio dentro del estudio se volvió tan pesado que incluso el leve zumbido de las cámaras parecía retumbar en el aire. Las luces del set iluminaban directamente el rostro de Alexis Sánchez, y por primera vez desde que había comenzado la entrevista, su mirada ya no transmitía calma. Era una mirada distinta. Una mezcla de incredulidad y decepción. El público seguía completamente inmóvil. Algunos se miraban entre sí, como si no estuvieran seguros de haber escuchado bien la pregunta. En la primera fila, una mujer llevó su mano a la boca. Los productores detrás de las cámaras intercambiaban miradas nerviosas. Pero al frente del escenario, Carolina Zúñiga mantenía la misma postura segura, apoyada ligeramente hacia adelante, observando a Alexis como si estuviera esperando exactamente esa reacción. Como si aquel momento fuera parte de su plan. Alexis no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la mesa de vidrio que separaba ambos sillones. Sus dedos se entrelazaron lentamente. Durante un instante pareció que estaba buscando las palabras correctas. O tal vez, estaba tratando de controlar algo mucho más fuerte. Entonces levantó la vista. Sus ojos recorrieron el estudio. Primero las cámaras. Luego el público. Finalmente, volvió a mirar a Carolina. ¿De verdad me estás preguntando eso? Dijo con una voz baja, pero firme. La conductora no dudó. Sí, Alexis. Mucha gente lo comenta, respondió con naturalidad.
Y creemos que el público merece saber la verdad. Un murmullo incómodo recorrió el estudio. Algunos espectadores comenzaron a mover la cabeza en desacuerdo. Pero Carolina continuó. Hay personas que dicen que tu historia de infancia en Tocopilla fue exagerada para crear una imagen emocional, que en realidad no fue tan difícil como siempre cuentas. El silencio volvió a caer. Las cámaras hicieron un zoom aún más cerrado sobre Alexis. Su mandíbula se tensó. Por un momento pareció que iba a responder. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se inclinó lentamente hacia atrás en el sillón. Respiró profundo. Una vez. 2 veces. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Alexis dejó escapar una pequeña risa. No era una risa de diversión. Era la risa amarga de alguien que acababa de escuchar algo que no puede creer. El público se quedó desconcertado. Carolina frunció ligeramente el ceño. ¿Te parece gracioso?, preguntó. Alexis volvió a mirarla. Esta vez su voz salió más firme. Más fría. No, gracioso no. Hizo una pausa. Y luego añadió algo que hizo que varios en el público se enderezaran en sus asientos. Pero sí me parece increíble, que alguien pueda decir algo así sin haber pisado jamás el lugar donde yo crecí. El ambiente en el estudio comenzó a cargarse de tensión. Pero Carolina no retrocedió. Al contrario. Tomó nuevamente la tarjeta sobre la mesa. Y lo que estaba a punto de leer haría que Alexis Sánchez pasara de la calma a levantarse del programa frente a todo Chile. El estudio seguía en silencio. Pero ya no era el silencio normal de un programa de televisión. Era un silencio incómodo, eléctrico, como el que aparece segundos antes de que algo explote. Las cámaras continuaban enfocando a Alexis Sánchez, que ahora permanecía completamente serio. Su pequeña risa había desaparecido. La calma que había mostrado al inicio de la entrevista, también. Frente a él, Carolina Zúñiga volvió a mirar la tarjeta que sostenía. El público ya no parecía cómodo. Algunas personas se removían en sus asientos. Otros simplemente miraban a Alexis, esperando que respondiera, o que la entrevista cambiara de rumbo. Pero Carolina decidió ir más lejos. Alexis, dijo con voz firme, no es algo que diga solo una persona. Hizo una pausa breve. Muchos comentaristas han señalado que tu historia de infancia en Tocopilla se repite tanto que parece parte de una estrategia de marketing. El murmullo del público se volvió más fuerte. Algunos incluso soltaron un no, desde las gradas. Pero Carolina continuó. Quiero ser directa contigo, añadió. Hay quienes creen que utilizas esa historia para generar simpatía, para que la gente sienta pena por ti. La cámara volvió a acercarse al rostro de Alexis. Su expresión era completamente distinta ahora. Sus ojos ya no tenían rastro de paciencia. Durante varios segundos no respondió. El estudio entero parecía contener la respiración. Finalmente, Alexis apoyó ambas manos sobre la mesa de vidrio. Sus dedos golpearon suavemente la superficie. Una vez. 2 veces. Luego levantó la vista. ¿Sabes algo, Carolina? Su voz era tranquila. Pero había algo dentro de ella que hacía que cada palabra pesara más. Cuando yo era niño, no había cámaras. El público se quedó completamente inmóvil. No había periodistas. Hizo otra pausa. Y tampoco había gente preguntando si mi vida era real o no. Los ojos de Carolina se entrecerraron ligeramente. Alexis continuó. Había días en que no teníamos electricidad. Había noches en que mi madre no sabía que íbamos a comer al día siguiente. Algunas personas en el público comenzaron a asentir lentamente. Pero Carolina volvió a intervenir. Pero Alexis, dijo, hay quienes dicen que muchos futbolistas vienen de barrios humildes, y no todos cuentan la historia tantas veces como tú. La frase cayó como una piedra en el estudio. El público reaccionó con un murmullo de desaprobación. Y por primera vez desde que comenzó la entrevista, Alexis dejó de mirar a la conductora. En lugar de eso, miró hacia el público. Luego hacia las cámaras. Y cuando volvió a mirar a Carolina, sus ojos ya no mostraban paciencia. Mostraban algo mucho más fuerte. Algo que estaba a punto de cambiar completamente el rumbo del programa. Porque segundos después, Alexis Sánchez haría algo que nadie en ese estudio estaba preparado para ver. ¿Y ese gesto? Haría que el programa entrara en pánico total en plena transmisión en vivo. El ambiente dentro del estudio ya no era el mismo. La entrevista que había comenzado como una conversación tranquila se había transformado en un momento tenso, casi incómodo.
Las cámaras seguían grabando cada movimiento de Alexis Sánchez, cuyo rostro ahora reflejaba una mezcla de tristeza y decepción. No parecía enfadado. Parecía algo peor. Parecía profundamente herido. El público permanecía en silencio. Nadie aplaudía. Nadie hablaba. Era como si todos estuvieran esperando que alguien rompiera esa tensión. Al frente, Carolina Zúñiga mantuvo la mirada fija en Alexis. Durante años había construido su reputación haciendo preguntas incómodas. Y esa noche no iba a retroceder. Alexis, dijo finalmente, no estoy diciendo que tu historia no sea real. Hizo una pausa breve. Pero también hay quienes creen que hoy te has convertido en alguien muy diferente, alguien que ya no representa a la gente común. Algunos espectadores fruncieron el ceño. Otros negaron con la cabeza. Alexis no respondió. Miró hacia el suelo por unos segundos. Luego levantó lentamente la cabeza. ¿Sabes qué es lo curioso de todo esto? Dijo con voz tranquila. Carolina lo observó sin interrumpir. Alexis continuó. Que muchas veces las personas que más hablan sobre pobreza son las que nunca la han vivido. El público soltó un murmullo de aprobación. Pero la conductora no se quedó callada. Entonces respóndeme algo, dijo inclinándose ligeramente hacia adelante. Si tu historia es tan real como dices, tomó nuevamente la tarjeta que estaba sobre la mesa. La miró por un segundo. Y luego lanzó una frase que hizo que varios en el público reaccionaran con sorpresa. ¿Por qué casi nadie de Tocopilla habla hoy de ti? El estudio quedó paralizado. Incluso algunos técnicos detrás de las cámaras se miraron entre sí. Aquella pregunta era mucho más agresiva de lo que esperaban. Alexis permaneció inmóvil. Su mirada se volvió completamente seria. Durante unos segundos no dijo nada. Luego apoyó las manos sobre los brazos del sillón. Y lentamente, comenzó a levantarse. Al principio nadie entendió lo que estaba pasando. Pero cuando Alexis se puso completamente de pie, el público empezó a murmurar. Los productores en la cabina reaccionaron de inmediato. Porque lo que estaba ocurriendo en ese momento era exactamente lo que ningún programa quiere que pase en plena transmisión en vivo. Alexis Sánchez estaba a punto de abandonar el set. ¿Y lo que diría antes de hacerlo? Iba a dejar a todo Chile en shock. Cuando Alexis Sánchez terminó de ponerse de pie, el estudio entero reaccionó. Primero fue un murmullo. Luego varios espectadores comenzaron a hablar entre ellos. Algunos incluso se levantaron ligeramente de sus asientos para ver mejor lo que estaba ocurriendo. Las cámaras se movieron rápido para seguir cada gesto de Alexis. En la cabina de control, los productores comenzaron a agitar las manos. Uno de ellos susurró con urgencia al micrófono del equipo técnico. No lo dejen ir, mantengan la cámara en él. Al frente del escenario, Carolina Zúñiga también se levantó ligeramente de su sillón, visiblemente sorprendida. No esperaba esa reacción tan directa. Alexis, dijo intentando recuperar el control del momento, solo estamos conversando. Pero Alexis no respondió de inmediato. Se quedó de pie junto al sillón. Miró alrededor del estudio. Las cámaras. El público. Las luces. Era como si de repente hubiera tomado conciencia de algo mucho más grande que la entrevista. Finalmente habló. Su voz salió calmada, pero firme. Carolina, yo vine aquí a conversar. El público escuchaba sin moverse. A hablar de fútbol. De mi vida. De las cosas que he hecho por mi país. Hizo una breve pausa. Pero no vine aquí para que se burlen de donde vengo. El público reaccionó con un aplauso espontáneo. Carolina levantó ligeramente las manos. Nadie se está burlando, respondió rápidamente. Solo estoy haciendo preguntas que mucha gente se hace. Alexis la miró directamente. Su expresión ya no mostraba enojo. Mostraba algo mucho más frío. No. Negó suavemente con la cabeza. No son preguntas. Hizo otra pausa. Son insinuaciones. El estudio volvió a quedar en silencio. Alexis respiró profundo. Y cuando alguien empieza a insinuar cosas sobre tu familia, sobre tu infancia, sobre la vida que tu madre tuvo que vivir para sacarte adelante. Su voz se volvió más grave. Eso ya no es periodismo. Las palabras cayeron como un golpe dentro del estudio. Varias personas del público comenzaron a aplaudir con más fuerza. Pero lo que nadie esperaba era que Carolina Zúñiga no iba a retroceder. Al contrario, iba a decir algo más. Algo que haría que Alexis Sánchez tomara una decisión definitiva frente a todas las cámaras.
Una decisión que minutos después haría explotar las redes sociales en todo Chile. El aplauso del público comenzó a llenar el estudio. No era un aplauso organizado. Era espontáneo. Varias personas se pusieron de pie mientras Alexis Sánchez seguía parado junto al sillón, con una postura tranquila pero firme. Las cámaras giraban tratando de capturar cada ángulo. Los productores en la cabina empezaban a ponerse nerviosos. Uno de ellos murmuró: «¿Esto se nos está yendo de las manos?». Pero en el centro del escenario, Carolina Zúñiga no parecía dispuesta a perder el control del programa. Esperó a que el aplauso disminuyera. Luego habló nuevamente. «Alexis», dijo con una sonrisa tensa. «Nadie está cuestionando el esfuerzo de tu madre». El público comenzó a murmurar otra vez. «Pero también es cierto que hoy eres millonario, una estrella mundial, alguien que vive muy lejos de la realidad de la gente común». La frase cayó pesada en el estudio. Alexis no respondió. Carolina continuó. «Entonces entiendo que te incomoden estas preguntas, pero son parte de lo que significa ser una figura pública». Las cámaras volvieron a enfocar el rostro de Alexis. Su expresión era completamente seria. No parecía enfadado. Parecía decepcionado. «¿Sabes algo?», dijo finalmente. El público guardó silencio otra vez. «Tienes razón en algo». Carolina levantó las cejas, sorprendida. Alexis continuó. «Hoy tengo dinero. Hoy vivo bien. Hoy puedo ayudar a mi familia». Hizo una pausa breve. «Pero eso no borra de dónde vengo». Las personas en el público comenzaron a asentir. «No borra las calles de Tocopilla. No borra las veces que mi madre trabajó hasta no poder más. Ni borra los días en que soñaba con tener un balón nuevo». El estudio estaba completamente en silencio. Entonces Alexis dio un paso hacia atrás. Un paso pequeño, pero suficiente para alejarse del sillón donde había estado sentado. Los productores en la cabina se miraron con preocupación. Porque ese movimiento significaba algo. Alexis levantó la mirada hacia Carolina. «Pero hay algo que sí puedo decidir hoy». Carolina lo observó fijamente. «¿Qué cosa?», preguntó. Alexis respiró profundo. Y respondió con una frase que haría que el programa entrara en crisis total en vivo. «Decidir dónde estoy dispuesto a sentarme, y dónde no». El público reaccionó con un fuerte murmullo. «¿Y entonces?». Alexis dio media vuelta. Caminó un paso hacia el borde del escenario. Y lo que parecía una simple entrevista estaba a segundos de convertirse en uno de los momentos más incómodos de la televisión chilena. Cuando Alexis Sánchez dio el primer paso hacia el borde del escenario, el estudio entero reaccionó. Primero fue un murmullo nervioso. Luego varias personas comenzaron a levantarse de sus asientos. Las cámaras se movieron bruscamente tratando de seguirlo. En la cabina de control, uno de los productores golpeó la mesa. «No dejen que salga del plano», ordenó. Pero Alexis no parecía escuchar nada de eso. Caminaba con paso firme. No rápido. No apresurado. Solo decidido. Detrás de él, Carolina Zúñiga se levantó completamente del sillón. «Alexis, espera», dijo intentando mantener la calma. «No creo que sea necesario llegar a esto». El público observaba en silencio. Algunos incluso empezaron a grabar con sus teléfonos. Pero Alexis se detuvo justo antes de abandonar el escenario. No se giró de inmediato. Permaneció de espaldas unos segundos. Luego se dio la vuelta lentamente. Sus ojos recorrieron el estudio una vez más. El público. Las cámaras. Las luces. Finalmente miró a Carolina. «¿Sabes qué es lo triste de todo esto?», dijo con voz tranquila. Carolina lo observaba sin hablar. Alexis continuó. «Que cuando yo era niño, soñaba con venir a programas de televisión». El público escuchaba con atención absoluta. Pensaba que las personas que estaban aquí, eran personas que respetaban las historias de los demás. Hizo una pausa breve. «Especialmente las historias de quienes vienen desde abajo». Algunas personas en el público comenzaron a aplaudir nuevamente. Pero Alexis levantó ligeramente la mano. El aplauso se detuvo. «Pero hoy me doy cuenta de algo», añadió. Carolina lo miraba con una mezcla de incomodidad y tensión. «¿De qué?», preguntó. Alexis sostuvo su mirada. «De que para algunos, la pobreza solo es interesante cuando sirve para hacer espectáculo». El estudio quedó completamente paralizado. Las palabras de Alexis habían golpeado fuerte. Incluso algunos miembros del equipo técnico dejaron de moverse.
Pero Carolina, fiel a su estilo, decidió responder. O quizá, dijo con tono frío, solo es difícil aceptar ciertas preguntas. El público reaccionó con un murmullo de sorpresa. Porque esa frase acababa de cruzar una línea que nadie esperaba. Alexis la miró fijamente. Durante unos segundos no dijo nada. Y entonces, pronunció una frase corta. Una frase que minutos después sería repetida en todos los noticieros de Chile. Y que marcaría el momento exacto en que Alexis Sánchez decidió abandonar definitivamente el programa. El estudio estaba completamente en silencio. Las cámaras continuaban grabando, pero nadie en el equipo técnico se atrevía a decir una palabra. La tensión era tan fuerte que incluso el público parecía haberse olvidado de respirar. En medio del escenario, Alexis Sánchez permanecía de pie, mirando directamente a Carolina Zúñiga. Sus ojos ya no mostraban enojo. Mostraban algo más profundo. Determinación. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente, Alexis rompió el silencio. Carolina, dijo con una voz tranquila. La conductora sostuvo su mirada. Dime. Alexis hizo una breve pausa. Y luego pronunció las palabras que cambiarían todo. ¿Hay preguntas que informan? El público seguía inmóvil. Y hay preguntas que solo buscan humillar. Un murmullo recorrió el estudio. Carolina frunció ligeramente el ceño. Pero Alexis continuó. Y hoy, tú elegiste la segunda. Las cámaras captaron la reacción del público. Varias personas comenzaron a aplaudir con fuerza. Otras simplemente asentían con la cabeza. Pero Alexis no buscaba aplausos. Miró por última vez el escenario. Luego volvió a mirar a Carolina. Yo crecí en Tocopilla. Su voz se volvió más firme. Y si hay algo que aprendí allí, es que la dignidad no se negocia. El público estalló en aplausos. Algunas personas incluso se pusieron de pie. Carolina intentó intervenir. Alexis, nadie está. Pero él levantó la mano con calma. No fue un gesto agresivo. Fue un gesto definitivo. No, ya está todo dicho. El estudio volvió a quedarse en silencio. Alexis respiró profundo. Yo vine aquí con respeto. Pero el respeto tiene que ser de ambos lados. Hizo una última pausa. Y entonces dijo algo que dejó a todos completamente paralizados. Así que con todo respeto, este no es un lugar donde yo quiera seguir sentado. Acto seguido, Alexis dio media vuelta. Y comenzó a caminar hacia la salida del estudio. Las cámaras lo siguieron desesperadamente. Los productores comenzaron a hablar al mismo tiempo por los auriculares. El público estaba completamente dividido entre aplausos y murmullos. Pero lo que nadie sabía todavía era que lo más impactante de toda esa noche aún no había ocurrido. Porque justo cuando Alexis estaba a punto de abandonar el estudio, alguien desde el público gritó algo. Algo que haría que Alexis se detuviera en seco. Y que cambiaría completamente lo que iba a pasar después. Los pasos de Alexis Sánchez resonaban sobre el piso brillante del estudio mientras avanzaba hacia la salida. Cada paso era firme. Cada paso parecía cerrar definitivamente aquella entrevista. Las cámaras lo seguían desde todos los ángulos. El público observaba en silencio, algunos aún aplaudiendo, otros simplemente incrédulos ante lo que estaba ocurriendo en vivo. En la cabina de producción, el caos comenzaba a crecer. Corten a plano general. No, sigan a Alexis. Que alguien vaya a hablar con él. Las voces se mezclaban mientras los técnicos intentaban decidir qué hacer. En el centro del escenario, Carolina Zúñiga permanecía de pie junto al sillón. Su expresión había cambiado. Ya no era la conductora segura de minutos antes. Ahora parecía desconcertada. Quizá incluso preocupada. Pero justo cuando Alexis estaba a pocos pasos de abandonar el estudio, una voz se escuchó desde las gradas. Alexis. El grito atravesó el silencio del lugar. El futbolista se detuvo. Muy lentamente. El público comenzó a mirar alrededor buscando de dónde había salido la voz. Un joven en la tercera fila estaba de pie. Tendría unos 15 o 16 años. Sostenía una camiseta roja de la selección chilena entre las manos. «No te vayas», gritó. El estudio quedó completamente inmóvil. Alexis giró ligeramente la cabeza. El muchacho levantó la camiseta. En la espalda se veía claramente el número 7. El número que había llevado durante años Alexis Sánchez. «Tú eres nuestro orgullo», añadió el joven con la voz temblando. «No dejes que te falten el respeto». El público reaccionó de inmediato.
Los aplausos comenzaron a crecer nuevamente. Alexis observó al muchacho durante unos segundos. Algo en su mirada cambió. La tensión que había tenido en el rostro comenzó a suavizarse. El joven continuó hablando. Mi papá me enseñó a jugar fútbol viendo tus partidos. El estudio estaba completamente atento. Y él siempre dice que tú nunca olvidaste de dónde vienes. Alexis bajó la mirada por un momento. Parecía estar pensando. Detrás de él, Carolina seguía observando la escena sin intervenir. Y entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de salir del estudio, Alexis dio media vuelta. Volvió a caminar lentamente hacia el centro del escenario. El público empezó a aplaudir con más fuerza. Pero nadie imaginaba lo que Alexis estaba a punto de decir. Porque lo que saldría de su boca en los siguientes segundos, no solo respondería a Carolina Zúñiga. También enviaría un mensaje que haría emocionar a todo Chile. Los aplausos comenzaron a llenar el estudio mientras Alexis Sánchez regresaba lentamente hacia el centro del escenario. Sus pasos eran tranquilos. Muy distintos a los que había dado segundos antes cuando estaba decidido a irse. Ahora caminaba con una calma distinta. Una calma que parecía venir de algo más profundo. El público observaba cada movimiento. Algunos seguían de pie. Otros miraban al joven que había gritado desde las gradas. El muchacho aún sostenía la camiseta roja con el número 7. Alexis llegó nuevamente al centro del escenario. Se detuvo frente al público. Luego levantó la mirada hacia las gradas donde estaba el joven. ¿Cómo te llamas?, preguntó. El muchacho tardó un segundo en reaccionar. Tomás, respondió nervioso. Alexis asintió lentamente. Gracias, Tomás. El estudio estaba completamente en silencio. Porque a veces uno necesita recordar por qué hace lo que hace. El público volvió a aplaudir. Alexis respiró profundo. Luego giró lentamente hacia Carolina Zúñiga. La conductora lo observaba con atención. El ambiente seguía siendo tenso. Pero Alexis no parecía querer discutir. Su tono ahora era diferente. Carolina, dijo con voz serena. Yo no vine aquí para pelear contigo. Hizo una pausa breve. Y tampoco vine a defenderme. El público escuchaba cada palabra. Mi historia ya está escrita. No en un programa de televisión, sino en las calles de Tocopilla. El silencio en el estudio era absoluto. Alexis continuó. En cada niño que hoy sueña con salir adelante. En cada madre que trabaja el doble para que su hijo tenga una oportunidad. Varias personas en el público comenzaron a emocionarse. Alexis miró nuevamente hacia las gradas. ¿Y si mi historia sirve para algo? Su voz se volvió más firme. Que sirva para recordar que nadie debería avergonzarse de haber sido pobre. El público estalló en aplausos. Incluso algunos miembros del equipo técnico comenzaron a aplaudir discretamente. Pero Alexis aún no había terminado. Miró nuevamente a Carolina. Y entonces dijo algo que dejó el estudio completamente paralizado. Pero antes de irme, hizo una pausa. Hay algo que sí quiero preguntarte a ti. El público reaccionó con sorpresa. Porque ahora, la entrevista estaba a punto de cambiar completamente de dirección. Y la pregunta que Alexis Sánchez estaba a punto de hacer iba a dejar a Carolina Zúñiga sin palabras frente a todo Chile. El estudio quedó completamente en silencio. Las cámaras giraron lentamente hacia Carolina Zúñiga, que ahora estaba de pie frente a Alexis Sánchez. La situación había cambiado por completo. Hace apenas unos minutos ella tenía el control del programa. Ahora, toda la atención estaba en Alexis. El público observaba expectante. Los productores en la cabina se inclinaban hacia las pantallas. Sabían que ese momento podía convertirse en uno de los más vistos del año. Alexis respiró profundo. Luego habló con calma. Carolina, tú hiciste muchas preguntas esta noche. La conductora cruzó ligeramente los brazos. Es mi trabajo, respondió. Alexis asintió. Lo sé. Hizo una breve pausa. Pero ahora quiero hacerte una. Un murmullo recorrió el público. Las cámaras se acercaron aún más. Carolina levantó la barbilla. Adelante. Alexis sostuvo su mirada. No había agresividad en sus ojos. Pero sí una intensidad que llenaba todo el estudio. ¿Alguna vez has ido a Tocopilla? La pregunta tomó a Carolina por sorpresa. Parpadeó una vez. No, respondió después de unos segundos. Alexis asintió lentamente. ¿Has caminado por las calles donde yo crecí? Carolina dudó. No.
El público permanecía en silencio absoluto. Alexis continuó. ¿Has hablado con los niños que hoy viven lo que yo viví? La conductora bajó ligeramente la mirada. No directamente. Alexis dio un pequeño paso hacia adelante. No era un gesto agresivo. Era un gesto firme. Entonces déjame decirte algo. Las cámaras captaron cada detalle. Antes de cuestionar la historia de alguien, su voz se volvió más grave. Primero hay que tener el valor de conocerla. El público estalló en aplausos. Algunas personas incluso se pusieron de pie nuevamente. Carolina permaneció en silencio. Por primera vez desde que comenzó el programa, parecía no tener una respuesta inmediata. Pero Alexis aún no había terminado. Miró nuevamente hacia el público. Luego volvió a mirar a la conductora. Y te voy a decir algo más. El estudio quedó completamente atento. Porque lo que Alexis estaba a punto de revelar haría que Carolina Zúñiga cambiara completamente su expresión en cuestión de segundos. El aplauso del público tardó varios segundos en apagarse. El estudio entero seguía mirando a Alexis Sánchez, que permanecía de pie en el centro del escenario con una tranquilidad que contrastaba completamente con la tensión del momento. Frente a él, Carolina Zúñiga parecía pensativa. Por primera vez desde que había comenzado la entrevista, la seguridad que mostraba al principio se había debilitado. Las cámaras seguían captando cada gesto, cada mirada, cada segundo de silencio. Alexis respiró profundamente antes de continuar. Carolina, cuando yo tenía 12 años. El público volvió a quedar en silencio. Había días en que corría detrás de una pelota desinflada. Algunas personas sonrieron con tristeza. Y había otros días en que simplemente miraba a otros jugar, porque ni siquiera tenía zapatos. La imagen parecía quedarse flotando en el aire. Pero nunca, añadió con firmeza, nunca pensé que algún día alguien iba a cuestionar si esa vida fue real. El público comenzó a asentir. Carolina lo observaba sin interrumpir. Alexis continuó. Y no te lo digo para que sientas pena. Hizo una breve pausa. Te lo digo porque esa historia no es solo mía. Miró hacia el público. Es la historia de miles de niños en Tocopilla. Y de miles más en todo Chile. El estudio permanecía completamente atento. Alexis bajó la voz ligeramente. Niños que hoy están viendo este programa. Niños que tal vez también sueñan con salir adelante. Luego volvió a mirar directamente a Carolina. Por eso te dije que quería preguntarte algo. La conductora levantó la mirada. ¿Qué cosa? Alexis dio un pequeño paso hacia adelante. Las cámaras se acercaron aún más. Si algún día decides ir a Tocopilla. Hizo una pausa. No vayas como periodista. El público escuchaba cada palabra. Ve como persona. El silencio en el estudio era absoluto. Camina por esas calles. Habla con las madres que luchan todos los días. ¿Y después de eso? Alexis sostuvo su mirada. Si todavía quieres decir que esas historias son exageradas. Su voz se volvió firme. Entonces podrás hacerlo con conocimiento. El público estalló nuevamente en aplausos. Pero en ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. Carolina dio un pequeño paso hacia adelante. Su expresión había cambiado. Y lo que estaba a punto de decir haría que todo el estudio quedara completamente sorprendido. Los aplausos del público tardaron varios segundos en apagarse. El estudio seguía cargado de emoción. Las cámaras permanecían enfocadas en Carolina Zúñiga, que ahora tenía una expresión completamente distinta a la que había mostrado al inicio del programa. Por primera vez desde que había comenzado la entrevista. Parecía no saber exactamente qué decir. Frente a ella, Alexis Sánchez permanecía tranquilo, esperando. El silencio se volvió largo. Finalmente Carolina habló. Pero su voz ya no tenía el tono desafiante de antes. Alexis, dijo lentamente. Miró al público por un segundo. Luego volvió a mirarlo a él. Tal vez esta entrevista se salió del camino que yo esperaba. El público reaccionó con murmullos. Carolina continuó. Mi intención nunca fue burlarme de tu historia. Alexis no respondió. Simplemente escuchaba. Pero sí quería hacer preguntas que mucha gente comenta, aunque no siempre se atreve a decirlas en voz alta. El ambiente seguía siendo tenso. Pero diferente. Más reflexivo. Carolina respiró profundo. Y tal vez, añadió, no elegí la mejor manera de hacerlo. Algunas personas del público comenzaron a asentir. Los productores en la cabina se miraban entre sí. No sabían si aquello era una disculpa,
o simplemente una forma de cerrar el momento. Alexis dio un pequeño paso hacia atrás. Las preguntas difíciles no me molestan, respondió con calma. El público volvió a guardar silencio. Lo que me molesta es cuando se hacen sin respeto. Carolina bajó ligeramente la mirada. Entiendo. El estudio parecía respirar nuevamente. Pero entonces Alexis añadió algo más. Algo que cambiaría completamente el tono de lo que quedaba del programa. Pero ya que estamos aquí, las cámaras volvieron a enfocarlo de cerca. Quiero aprovechar este momento para hablar de algo que casi nadie menciona. El público volvió a inclinarse hacia adelante. Carolina levantó la mirada. ¿De qué? Alexis respiró profundo. Y entonces dijo una frase que hizo que varios en el estudio se miraran con sorpresa. De los niños que hoy están viviendo lo que yo viví. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Porque nadie esperaba que Alexis Sánchez estuviera a punto de revelar algo que cambiaría completamente el sentido de esa noche. El estudio volvió a quedar en silencio. No era el silencio incómodo de antes. Era un silencio de expectativa. Las cámaras enfocaban de cerca a Alexis Sánchez, que ahora estaba completamente sereno en medio del escenario. Su postura era distinta. Ya no parecía un invitado en una entrevista. Parecía alguien que estaba a punto de decir algo importante. Frente a él, Carolina Zúñiga lo observaba atentamente. El público también. Nadie quería perderse una sola palabra. Alexis respiró profundo antes de continuar. Hay algo que casi nunca se muestra en televisión, dijo. Y es lo que pasa después de que alguien logra salir adelante. El público escuchaba con atención. La gente ve los goles. Ve los estadios llenos. Ve los contratos. Hizo una pausa breve. Pero casi nadie ve lo que uno intenta hacer cuando recuerda de dónde viene. Las cámaras captaron varias miradas curiosas entre el público. Alexis continuó. Hace unos años decidí que si la vida me había dado la oportunidad de salir de Tocopilla. Su voz se volvió más firme. Entonces tenía la responsabilidad de mirar hacia atrás. El estudio permanecía completamente atento. No para contar mi historia, sino para ayudar a que otros niños puedan escribir la suya. Algunas personas comenzaron a aplaudir suavemente. Pero Alexis levantó la mano. Por eso, cada año ayudo a financiar escuelas deportivas para niños que no pueden pagar entrenamientos. El público reaccionó con sorpresa. Muchos no conocían ese detalle. Niños que tienen talento, pero que muchas veces no tienen ni siquiera un balón propio. Carolina lo observaba en silencio. La tensión que había dominado el programa parecía transformarse lentamente en algo diferente. Alexis miró hacia el público. Niños que podrían estar viendo este programa ahora mismo. Su voz bajó ligeramente. Y que tal vez están escuchando que alguien cuestiona su realidad. El estudio volvió a quedarse en silencio. Luego Alexis miró nuevamente a Carolina. Por eso me importaba decir esto. La conductora asintió lentamente. Pero justo cuando parecía que el momento se estaba calmando, una voz inesperada volvió a escucharse desde el público. Una voz diferente. Más fuerte. ¿Y lo que esa persona dijo? Haría que todo el estudio volviera a quedar completamente paralizado. El estudio estaba completamente concentrado en Alexis Sánchez cuando, de repente, una voz fuerte se escuchó desde la parte trasera de las gradas. Eso es verdad. El público giró la cabeza casi al mismo tiempo. Un hombre de unos 40 años se había puesto de pie entre los espectadores. Vestía una chaqueta sencilla y sostenía un teléfono en la mano. Las cámaras tardaron un segundo en enfocarlo. Los productores en la cabina dudaron. No era parte del guión. Pero la reacción del público era tan fuerte que decidieron mantener la toma. Mi sobrino entrena en una de esas escuelas. Continuó el hombre con emoción. Y nunca nos han cobrado nada. Un murmullo recorrió todo el estudio. Varias personas comenzaron a hablar entre ellas. Algunas parecían sorprendidas. Otras asentían como si ya hubieran escuchado algo similar. El hombre levantó el teléfono. Mire. En la pantalla se veía una foto. Un grupo de niños con camisetas deportivas en una cancha de tierra. En el fondo, una pancarta con el nombre de una escuela comunitaria. El público comenzó a aplaudir. Algunas personas incluso se pusieron de pie nuevamente. En el escenario, Carolina Zúñiga miró la pantalla gigante donde la producción había colocado la imagen. Su expresión cambió lentamente. Alexis permanecía en silencio. No parecía buscar reconocimiento.
Solo observaba la reacción del público. El hombre desde las gradas volvió a hablar. Es fácil hablar desde un estudio, dijo mirando hacia el escenario. Pero allá en Tocopilla mucha gente sabe lo que él ha hecho. El público estalló en aplausos. Los técnicos detrás de las cámaras comenzaron a mirarse entre sí. La situación del programa había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una entrevista incómoda se estaba transformando en algo totalmente distinto. Carolina respiró profundo. Por un momento pareció no saber cómo retomar el control. Finalmente miró a Alexis. No sabía eso, dijo. Alexis se encogió ligeramente de hombros. No lo hago para que lo sepan. El estudio volvió a quedar en silencio. Pero justo cuando parecía que la conversación estaba tomando otro rumbo, uno de los productores salió apresuradamente de la cabina. Se acercó al escenario y susurró algo al oído de Carolina. Algo que hizo que su rostro cambiara inmediatamente. ¿Porque acababa de ocurrir algo fuera del estudio? Algo que iba a convertir ese momento en noticia nacional en cuestión de minutos. El productor se inclinó hacia Carolina Zúñiga y le susurró algo al oído. Fue rápido, pero suficiente para que su expresión cambiara de inmediato. Sus ojos se abrieron ligeramente. Luego miró hacia las cámaras. Después hacia Alexis Sánchez. El público notó el cambio al instante. El murmullo comenzó a crecer nuevamente en las gradas. Carolina tomó aire antes de hablar. Bueno, parece que lo que está pasando aquí está teniendo más impacto del que imaginábamos. Las cámaras cambiaron a una toma general del estudio. Los productores ya estaban moviéndose de un lado a otro. Nos acaban de informar desde la producción, continuó Carolina, que este momento ya se está compartiendo en redes sociales por todo Chile. El público reaccionó con sorpresa. Algunas personas sacaron sus teléfonos. Otros comenzaron a mirar sus pantallas. Carolina miró una tableta que le acababan de entregar. De hecho, añadió con incredulidad, el vídeo de esta entrevista está siendo transmitido en vivo por miles de personas ahora mismo. El murmullo se convirtió en un ruido constante. Alexis permanecía tranquilo. Como si todo aquello no lo sorprendiera. Carolina volvió a mirar la pantalla. Y hay algo más. El estudio quedó atento. La etiqueta Alexis acaba de convertirse en la tendencia número 1 en Chile. El público estalló en comentarios y aplausos. Varias personas comenzaron a grabar con sus teléfonos. Carolina levantó la mirada hacia Alexis. Parece que todo el país está viendo esto ahora mismo. Alexis sonrió ligeramente. No era una sonrisa de triunfo. Era una sonrisa tranquila. Entonces espero que también estén escuchando. El silencio volvió al estudio. Carolina inclinó la cabeza. ¿Escuchando qué? Alexis miró hacia las cámaras. Como si estuviera hablando directamente a cada persona que estaba viendo el programa. Que nadie debería avergonzarse de su origen. Las palabras resonaron en todo el estudio. Ni en Tocopilla. Ni en ninguna parte del mundo. El público comenzó a aplaudir nuevamente. Pero en ese momento, Carolina miró otra vez la tableta. Su expresión volvió a cambiar. Alexis, dijo lentamente. Él la miró. Acaba de pasar algo más. El estudio quedó completamente atento. Y esto, añadió ella, tiene que ver directamente contigo. El silencio se volvió total. Porque lo que Carolina estaba a punto de leer iba a sorprender incluso a Alexis Sánchez. El estudio quedó completamente en silencio. Las cámaras enfocaron de cerca la tableta que sostenía Carolina Zúñiga, mientras todos esperaban que dijera que estaba viendo. Frente a ella, Alexis Sánchez permanecía tranquilo. Pero ahora su expresión mostraba curiosidad. Carolina levantó lentamente la mirada. Esto acaba de publicarse hace menos de un minuto, dijo. El público estaba completamente atento. El alcalde de Tocopilla acaba de escribir un mensaje. Un murmullo recorrió el estudio. Carolina comenzó a leer en voz alta. Alexis, aquí nadie duda de tu historia. En Tocopilla sabemos perfectamente de dónde vienes y todo lo que has hecho por nuestra ciudad. Las puertas siempre estarán abiertas para ti. El público estalló en aplausos. Algunas personas comenzaron a silbar con emoción. Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis. Durante un momento pareció sorprendido. Carolina continuó leyendo. Y para quienes aún tengan dudas, los invito a venir a Tocopilla y ver con sus propios ojos las escuelas deportivas que hoy funcionan gracias a su apoyo. El aplauso del público se volvió aún más fuerte.
Alexis bajó ligeramente la mirada. No parecía buscar protagonismo. Más bien parecía incómodo con tanta atención. Carolina dejó la tableta sobre la mesa. Parece que tu ciudad ya respondió, dijo con una leve sonrisa. Alexis levantó la mirada. Ellos no tenían que responder. El público volvió a guardar silencio. Porque la gente que realmente importa, ya conoce la verdad. Carolina lo observó con atención. El ambiente en el estudio había cambiado completamente. La tensión del principio había desaparecido. Ahora parecía que todos estaban presenciando algo más grande que una simple entrevista. Pero Alexis todavía no había terminado. Miró nuevamente hacia las cámaras. Y luego dijo algo que hizo que el público volviera a inclinarse hacia adelante. ¿Pero si todo Chile está viendo esto? Hizo una pausa breve. Entonces hay algo más que quiero decir. El estudio quedó completamente atento. Porque lo que Alexis estaba a punto de revelar, nadie en ese programa lo esperaba. El estudio volvió a quedarse completamente en silencio. Las cámaras enfocaban a Alexis Sánchez, que ahora miraba directamente a una de ellas, como si estuviera hablando con cada persona que estaba viendo el programa desde su casa. Frente a él, Carolina Zúñiga permanecía en silencio. Incluso ella parecía curiosa por saber qué iba a decir Alexis. El futbolista respiró profundo. Si todo Chile está viendo esto, repitió lentamente. El público escuchaba con atención absoluta. Entonces quiero aprovechar este momento para hablarle a los niños que están creciendo ahora mismo en lugares como Tocopilla. Algunas personas en el público comenzaron a asentir. A los que juegan en calles de tierra. A los que tienen sueños más grandes que las oportunidades que tienen hoy. Hizo una pausa breve. Quiero que sepan algo. El silencio era total. Que nadie puede decirles hasta dónde pueden llegar. El público comenzó a aplaudir nuevamente. Alexis continuó. Porque cuando yo tenía su edad, también había gente que decía que era imposible. Las cámaras captaron varios rostros emocionados en el público. Decían que un niño de Tocopilla no podía llegar a Europa. Que era demasiado difícil. Que era solo un sueño. Alexis sonrió ligeramente. Pero los sueños no se rompen cuando alguien duda de ellos. Hizo una pausa. Se rompen cuando uno deja de creer. El aplauso volvió a llenar el estudio. Incluso algunos técnicos detrás de las cámaras comenzaron a aplaudir. Alexis levantó ligeramente la mano para pedir silencio. El público obedeció. Por eso quiero decir algo más. Miró nuevamente a la cámara. Si alguna vez alguien se burla de dónde vienes, su voz se volvió más firme. Recuerda que tu origen no es tu límite. El estudio volvió a estallar en aplausos. Pero justo cuando Alexis parecía haber terminado, Carolina levantó la mano. Alexis, dijo. Él la miró. Hay algo que quiero preguntarte antes de que te vayas. El público volvió a quedar atento. La conductora respiró profundo. Después de todo lo que pasó aquí hoy, hizo una breve pausa. ¿Aún piensas abandonar el programa? El estudio quedó completamente en silencio. Todas las miradas se posaron sobre Alexis. Porque la respuesta que estaba a punto de dar definiría cómo terminaría esa noche histórica en la televisión chilena. El estudio quedó completamente en silencio. Las cámaras enfocaban de cerca a Alexis Sánchez, que permanecía de pie en medio del escenario mientras todos esperaban su respuesta. Frente a él, Carolina Zúñiga sostenía el micrófono con ambas manos. Su pregunta seguía flotando en el aire. ¿Aún piensas abandonar el programa? El público estaba inmóvil. Algunas personas inclinadas hacia adelante. Otras con los brazos cruzados, esperando. Alexis respiró profundo. Miró primero al público. Luego a las cámaras. Finalmente volvió a mirar a Carolina. Durante unos segundos no dijo nada. Y entonces habló. ¿La verdad? Hizo una pausa breve. Cuando me levanté de ese sillón hace unos minutos, el público escuchaba con total atención. Sí. Pensaba irme. Un murmullo recorrió las gradas. Alexis continuó. Porque sentí que el respeto se había perdido. Carolina bajó ligeramente la mirada. Pero Alexis añadió algo más. Pero después pasó algo. El público volvió a inclinarse hacia adelante. ¿Un joven se levantó allá atrás? Alexis señaló hacia las gradas. El muchacho con la camiseta número 7 seguía de pie. Y me recordó algo importante. El estudio permanecía en silencio. Que a veces no estamos hablando solo con la persona que tenemos enfrente. Miró hacia las cámaras.
Estamos hablando con miles de personas que están escuchando. Algunas personas en el público comenzaron a asentir. Alexis sonrió ligeramente. Así que no. Carolina levantó la mirada. No me voy a ir todavía. El público reaccionó con un aplauso fuerte. Alexis continuó. Porque si todo Chile está viendo esto, su voz se volvió más firme. Entonces vale la pena quedarse un poco más. El aplauso creció aún más. Carolina también sonrió ligeramente. Pero Alexis añadió una frase más. Una frase que volvió a cambiar el ambiente del estudio. Pero hay una condición. El público se quedó en silencio otra vez. Carolina frunció ligeramente el ceño. ¿Cuál? Alexis sostuvo su mirada. Que ahora la conversación sea diferente. El estudio entero quedó expectante. Porque lo que Alexis estaba a punto de proponer, nadie en ese programa lo había imaginado. El estudio permanecía en absoluto silencio. Las cámaras captaban el rostro de Alexis Sánchez, que seguía de pie frente a Carolina Zúñiga. La tensión ya no era la misma de antes. Ahora había algo diferente en el ambiente. Expectativa. Curiosidad. Carolina inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué quieres decir con que la conversación sea diferente? Preguntó. Alexis respiró profundo. Luego señaló hacia el público. Que no hablemos solo de mí. El público comenzó a murmurar. Que hablemos de algo que realmente importa. Las cámaras se movieron lentamente para capturar la reacción de la audiencia. Carolina lo observó con atención. ¿Cómo qué? Alexis respondió sin dudar. Como las oportunidades que tienen los niños que hoy están creciendo en lugares como Tocopilla. El estudio volvió a quedarse en silencio. Porque hay mucho talento en esos barrios. Pero muchas veces no hay canchas. No hay entrenadores. No hay apoyo. Algunas personas en el público comenzaron a asentir. Alexis continuó. Y cuando un niño no tiene oportunidades, su voz se volvió más firme. Ese talento se pierde. Carolina cruzó las manos sobre la mesa. ¿Y qué propones exactamente? Alexis miró nuevamente hacia las cámaras. Que si este programa tiene tanta audiencia. Hizo una breve pausa. Entonces usemos estos minutos para hablar de soluciones. El público reaccionó con aplausos. Alexis continuó. No solo de historias, sino de lo que podemos hacer para cambiar esas historias. Carolina guardó silencio unos segundos. Parecía pensar en la propuesta. Finalmente habló. No es una mala idea. El público volvió a murmurar. Pero estamos en televisión, añadió. Las cosas no cambian tan fácilmente. Alexis sonrió levemente. A veces sí. Carolina levantó las cejas. ¿Cómo? Alexis dio un pequeño paso hacia la mesa. Y dijo algo que hizo que varios productores en la cabina se miraran sorprendidos. Por ejemplo, hizo una pausa. Podríamos empezar hoy mismo. El estudio quedó completamente atento. Porque lo que Alexis estaba a punto de proponer podía cambiar completamente el final de esa noche. El estudio entero permanecía atento. Las cámaras estaban completamente centradas en Alexis Sánchez, que ahora se apoyaba suavemente sobre la mesa del escenario. Frente a él, Carolina Zúñiga lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Empezar hoy mismo? Repitió ella. Alexis asintió. Sí. El público se inclinó hacia adelante en sus asientos. Este programa tiene miles de personas viéndolo ahora mismo. Las cámaras mostraron brevemente la pantalla gigante donde aparecían comentarios de redes sociales que no dejaban de multiplicarse. Y muchas de esas personas quieren ayudar, pero no saben cómo. El estudio volvió a quedar en silencio. Alexis continuó. Así que voy a hacer algo simple. Carolina cruzó ligeramente las manos. Te escucho. Alexis levantó la mirada hacia las cámaras. Si hay empresas o personas viendo este programa ahora mismo. Su voz se volvió firme. ¿Que quieran apoyar escuelas deportivas en barrios humildes? Hizo una pausa breve. Yo pongo la primera parte. El público reaccionó con sorpresa. Esta semana voy a financiar la construcción de una nueva cancha para niños en Tocopilla. El estudio explotó en aplausos. Varias personas se pusieron de pie. Incluso algunos miembros del equipo técnico comenzaron a aplaudir detrás de las cámaras. Carolina lo miraba visiblemente sorprendida. ¿Hablas en serio? Alexis sonrió levemente. Completamente. El público seguía aplaudiendo. Alexis continuó. Pero no quiero que sea solo una cancha. Miró hacia las cámaras nuevamente.
Quiero que sea el comienzo de muchas más. El estudio volvió a llenarse de aplausos. Carolina negó ligeramente con la cabeza, impresionada. Creo que nadie esperaba que esta entrevista terminara así. Alexis respondió con tranquilidad. Ni yo. El público volvió a reír y aplaudir. Pero justo en ese momento, uno de los productores volvió a acercarse al escenario. Traía un teléfono en la mano. Se lo mostró rápidamente a Carolina. Y lo que apareció en esa pantalla hizo que ella abriera los ojos con sorpresa. Alexis, dijo lentamente. Él la miró. Parece que ya hay personas respondiendo a tu propuesta. El estudio volvió a quedarse completamente atento. Porque lo que estaba ocurriendo en ese momento, nadie lo había planeado. El productor sostuvo el teléfono frente a Carolina Zúñiga, quien lo tomó con evidente sorpresa. Las cámaras se acercaron lentamente. El público guardó silencio. Frente a ella, Alexis Sánchez observaba con curiosidad. Carolina miró la pantalla unos segundos. Luego levantó la vista. Alexis, esto es increíble. El público comenzó a murmurar nuevamente. Acaba de escribir una empresa deportiva chilena, dijo. Los productores proyectaron el mensaje en la pantalla gigante del estudio. Carolina comenzó a leer. Vimos el programa en vivo. Si Alexis construye la cancha en Tocopilla, nosotros donamos el equipamiento completo para los niños. El estudio estalló en aplausos. Alexis abrió ligeramente los ojos, sorprendido. Carolina continuó mirando la pantalla. Y hay más. El público volvió a guardar silencio. Una empresa de transporte acaba de ofrecer ayuda para llevar materiales a la ciudad. Las personas en las gradas comenzaron a comentar entre ellas. La energía en el estudio había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una entrevista tensa. Ahora parecía el inicio de algo inesperado. Carolina volvió a mirar a Alexis. Tu idea está funcionando más rápido de lo que imaginabas. Alexis sonrió con humildad. A veces solo hace falta empezar. El público volvió a aplaudir. Carolina respiró profundamente. Creo que esta es la primera vez que un momento incómodo en televisión termina generando algo positivo en tiempo real. El público reaccionó con aplausos y risas. Alexis levantó la mano suavemente. Pero hay algo importante. El estudio volvió a quedarse en silencio. Esto no se trata de mí. Miró hacia las cámaras. Se trata de los niños que hoy necesitan oportunidades. Las cámaras captaron varios rostros emocionados en el público. Carolina asintió lentamente. Creo que todo Chile está viendo eso ahora mismo. Pero justo cuando parecía que el momento había alcanzado su punto más alto, la producción hizo una señal desde la cabina. Quedaban pocos minutos para terminar el programa. Carolina miró el reloj. Luego volvió a mirar a Alexis. Nos queda muy poco tiempo al aire. El estudio volvió a quedarse en silencio. Y creo que todo el país quiere escuchar una última cosa de ti esta noche. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué cosa? Carolina respondió con calma. Si pudieras enviar un mensaje final a Chile, ahora mismo. El público se inclinó hacia adelante. Porque lo que Alexis Sánchez estaba a punto de decir podía convertirse en el momento más recordado de toda la noche. El estudio quedó en silencio absoluto. Las luces del set parecían más intensas ahora, mientras todas las cámaras se enfocaban en Alexis Sánchez. El momento final del programa se acercaba. Frente a él, Carolina Zúñiga esperaba su respuesta. El público estaba completamente atento. Nadie hablaba. Nadie se movía. Alexis respiró profundamente antes de comenzar. Si hay algo que quiero decirle a Chile esta noche. Hizo una pausa breve. Es algo muy simple. Las cámaras captaron algunos rostros emocionados en el público. Que nunca olvidemos de dónde venimos. El estudio permanecía completamente en silencio. Este país está lleno de personas que crecieron con dificultades. Personas que tuvieron que luchar más que otras. Alexis continuó. Pero esas historias no deberían ser motivo de vergüenza. Su voz se volvió más firme. Deberían ser motivo de orgullo. El público comenzó a aplaudir suavemente. Porque cada persona que logra salir adelante abre el camino para alguien más. Las cámaras captaron a varias personas del público limpiándose las lágrimas. Alexis miró hacia una de las cámaras principales. Como si hablara directamente con el país entero. Yo soy solo un ejemplo de eso. Pero hay miles de historias como la mía en todo Chile. El silencio volvió a llenar el estudio. Alexis sonrió ligeramente.
Niños que hoy están jugando fútbol en calles de tierra. Niños que quizás creen que sus sueños son demasiado grandes. Hizo una pausa breve. A ellos quiero decirles algo. El público se inclinó hacia adelante. ¿Que el lugar donde naciste? Su voz se volvió firme. No define el lugar al que puedes llegar. El estudio estalló en aplausos. El sonido llenó todo el escenario. Pero Alexis levantó la mano suavemente. Todavía tenía algo más que decir. Miró nuevamente a Carolina. Luego a las cámaras. Y añadió una última frase que hizo que el estudio volviera a quedarse completamente en silencio. Porque esas palabras serían repetidas al día siguiente en todos los medios de Chile. El aplauso del público tardó varios segundos en apagarse. Cuando finalmente el estudio volvió a quedar en silencio, Alexis Sánchez seguía mirando directamente a las cámaras. Era como si estuviera pensando cuidadosamente en sus últimas palabras. Frente a él, Carolina Zúñiga permanecía en silencio. Ya no parecía la conductora desafiante del inicio del programa. Ahora escuchaba con atención. Alexis respiró profundamente. Luego habló. Pero hay algo más que quiero decir. El público volvió a inclinarse hacia adelante. Esta noche empezó con una pregunta que me dolió. El estudio permanecía completamente atento. Porque cuestionaba algo que para mí siempre fue muy real. Hizo una pausa breve. Mi historia. Las cámaras captaron varios rostros serios entre el público. Alexis continuó. Pero a veces, incluso los momentos incómodos pueden convertirse en algo bueno. El público comenzó a asentir lentamente. Hoy hablamos de cosas importantes. Hablamos de oportunidades. Hablamos de respeto. Su voz se volvió más firme. Y hablamos de los niños que necesitan que alguien crea en ellos. El estudio estaba completamente concentrado en sus palabras. Alexis miró hacia las gradas. Sus ojos encontraron nuevamente al joven que había levantado la camiseta número 7. Si no hubiera sido por ese joven. Sonrió ligeramente. Probablemente ya me habría ido de aquí. El público reaccionó con una mezcla de risas y aplausos. Alexis volvió a mirar a las cámaras. Así que gracias. Luego añadió una frase que hizo que el estudio volviera a quedarse completamente en silencio. Porque a veces una sola voz. Hizo una pausa breve. Puede cambiar todo. Las cámaras captaron la emoción en el rostro del joven del público. Pero Alexis todavía no había terminado. Miró nuevamente a Carolina. Y entonces dijo algo que sorprendió incluso a la conductora. Y antes de que termine este programa, hizo una pausa. Quiero decir algo directamente a Carolina. El público reaccionó con sorpresa. Las cámaras se movieron rápidamente hacia la conductora. Porque nadie esperaba lo que Alexis Sánchez estaba a punto de decirle frente a todo Chile. El estudio quedó completamente en silencio. Las cámaras se movieron lentamente hacia Carolina Zúñiga, que ahora miraba a Alexis Sánchez con atención absoluta. El momento parecía importante. El público también lo sentía. Nadie hablaba. Alexis respiró profundo antes de continuar. Carolina. Su voz era tranquila. Al principio de este programa sentí que tus preguntas eran injustas. La conductora asintió lentamente. Lo sé. El público seguía en silencio. Alexis continuó. Pero también quiero decir algo. Hizo una pausa breve. Si esa pregunta no hubiera ocurrido. Miró hacia el público. Probablemente nunca habríamos tenido esta conversación. Algunas personas comenzaron a asentir. Alexis volvió a mirar a Carolina. Nunca habríamos hablado de los niños que necesitan oportunidades. Ni de las escuelas deportivas. Ni de las canchas que podemos construir. El estudio permanecía atento. Carolina parecía sorprendida. Alexis añadió algo más. Así que tal vez esta noche empezó de una manera difícil. Sonrió ligeramente. Pero terminó de una manera mucho mejor. El público comenzó a aplaudir nuevamente. Carolina bajó ligeramente la mirada. Te agradezco que lo veas así. Alexis asintió. Porque al final, su voz se volvió más firme. Lo importante no es quién gana una discusión. El estudio estaba completamente atento. Lo importante es lo que hacemos después. Las cámaras captaron varias personas del público aplaudiendo con emoción. Carolina levantó la mirada nuevamente. Creo que hoy hicimos algo importante. Alexis sonrió. Creo que apenas empezamos. El público estalló en aplausos. Pero justo en ese momento, una señal apareció en la pantalla frente a Carolina. El programa estaba a segundos de terminar.
La conductora miró hacia las cámaras. Luego volvió a mirar a Alexis. Nos quedan apenas unos segundos al aire. El estudio volvió a quedarse en silencio. Y creo que hay algo que todos quieren ver antes de que termine esta noche. Alexis inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Qué cosa? Carolina sonrió ligeramente. ¿Cómo termina realmente esta historia? El público se inclinó hacia adelante. Porque lo que estaba a punto de ocurrir iba a cerrar una de las noches más inesperadas en la televisión chilena. Las luces del estudio parecían brillar más fuerte ahora. El cartel luminoso indicaba que quedaban apenas segundos de transmisión. Las cámaras seguían captando cada detalle del escenario donde Alexis Sánchez y Carolina Zúñiga permanecían de pie frente a frente. El público estaba completamente atento. Carolina respiró profundamente antes de hablar. Bueno, creo que esta noche fue muy diferente a lo que todos imaginábamos. Algunas personas del público rieron suavemente. Empezó con tensión y terminó con algo que nadie esperaba. Miró brevemente hacia la pantalla donde seguían apareciendo mensajes de redes sociales. Miles de personas comentando. Empresas ofreciendo ayuda. Y todo Chile mirando este momento. El público comenzó a aplaudir nuevamente. Carolina volvió a mirar a Alexis. Pero hay algo que creo que sería justo hacer antes de terminar. El estudio quedó en silencio. Alexis levantó ligeramente las cejas. ¿Qué cosa? Carolina dio un pequeño paso hacia adelante. Reconocer cuando una conversación cambia nuestra forma de ver las cosas. El público murmuró con sorpresa. Carolina continuó. Hoy hice preguntas que probablemente muchas personas estaban pensando. Hizo una pausa breve. Pero también escuché respuestas que mucha gente necesitaba escuchar. El estudio permanecía completamente atento. Carolina extendió ligeramente la mano hacia Alexis. Así que gracias por quedarte, incluso cuando tu primera decisión fue irte. El público reaccionó con un fuerte aplauso. Alexis observó su mano por un segundo. Luego sonrió. Y estrechó la mano de la conductora. El aplauso del público se volvió ensordecedor. Las cámaras captaron el momento desde todos los ángulos. El productor en la cabina levantó el pulgar. La transmisión estaba a punto de terminar. Pero justo antes de que las luces del programa se apagaran, Alexis hizo algo inesperado. Se volvió hacia el público. Y levantó la mano señalando hacia las gradas. Directamente hacia el joven que había levantado la camiseta número 7. El estudio volvió a quedarse en silencio. Porque Alexis estaba a punto de decir algo más. Algo que nadie en ese estudio olvidaría jamás. El aplauso del público comenzó a disminuir poco a poco. Las cámaras ya estaban preparándose para la última toma del programa. Pero entonces Alexis Sánchez levantó la mano y señaló hacia las gradas. Directamente hacia el joven que había levantado la camiseta número 7. El estudio volvió a quedar en silencio. Las cámaras siguieron la dirección de su mano. El muchacho se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido de que todas las miradas estuvieran ahora sobre él. Alexis dio un paso hacia el borde del escenario. Oye, Tomás, dijo. El joven abrió los ojos con sorpresa. ¿Sí? El público observaba con expectación. Alexis sonrió. Quiero preguntarte algo. El muchacho bajó la camiseta un momento. Dígame. Alexis señaló la camiseta roja que el joven sostenía. ¿Juegas fútbol? El público soltó una pequeña risa. Tomás asintió rápidamente. Sí, juego de delantero. El estudio reaccionó con murmullos divertidos. Alexis inclinó la cabeza. ¿Delantero? Tomás levantó el mentón con orgullo. Como usted. El público volvió a aplaudir. Alexis sonrió. Luego dijo algo que hizo que todo el estudio se quedara completamente en silencio. Entonces te voy a hacer una promesa. Las cámaras se acercaron. El joven no parecía entender lo que estaba pasando. Alexis continuó. Cuando terminemos este programa, señaló nuevamente hacia él. Quiero que vengas aquí. El público comenzó a murmurar con emoción. Porque voy a regalarte esta camiseta. Alexis se llevó la mano al pecho. La camiseta que llevaba debajo de la chaqueta era la roja de la selección chilena. El público estalló en aplausos. Pero Alexis añadió algo más. Algo que hizo que el estudio explotara de emoción. Y además, hizo una pausa breve. Voy a invitarte a entrenar un día conmigo. El público se puso completamente de pie. Los aplausos llenaron todo el estudio. Tomás se llevó las manos a la cabeza, completamente sorprendido.
Incluso Carolina Zúñiga sonrió emocionada. Las cámaras captaron el rostro del joven. Parecía que estaba a punto de llorar. Pero aún faltaba algo. Porque segundos después, Alexis diría una última frase que cerraría aquella noche de una forma que todo Chile recordaría por años. El estudio estaba completamente de pie. Los aplausos llenaban el lugar mientras el joven Tomás seguía con las manos en la cabeza, sin poder creer lo que estaba pasando. Las cámaras captaban cada reacción. Algunos en el público reían. Otros se limpiaban las lágrimas. En medio de ese momento, Alexis Sánchez volvió a levantar la mano pidiendo silencio. Poco a poco los aplausos se fueron apagando. El estudio quedó otra vez en silencio. Alexis miró directamente al joven en las gradas. «Tomás». El muchacho lo miraba sin parpadear. «Quiero que recuerdes algo». El público volvió a inclinarse hacia adelante. Alexis habló con una voz firme, pero llena de calma. «Cuando yo tenía tu edad». Hizo una breve pausa. También estaba sentado mirando a otros jugadores por televisión. El silencio en el estudio era total. Y nunca imaginé que algún día estaría aquí. Las cámaras captaron el rostro emocionado del joven. Alexis continuó. «Así que si realmente quieres ser delantero». Sonrió ligeramente. «Entonces empieza a entrenar desde mañana». El público soltó una pequeña risa. Pero Alexis añadió algo más. «Porque el talento abre puertas». Hizo una pausa. «Pero el esfuerzo es lo que te hace cruzarlas». El estudio estalló nuevamente en aplausos. Tomás levantó la camiseta número 7 con orgullo. Alexis lo señaló desde el escenario. «Nos vemos pronto en la cancha». El público comenzó a corear el nombre de Alexis. Las cámaras giraron por todo el estudio captando el momento. En medio de los aplausos, Carolina Zúñiga tomó el micrófono para cerrar el programa. «Creo que esta noche empezó como una entrevista». Miró hacia Alexis. «Y terminó como una lección para todos». El público volvió a aplaudir. Las luces del estudio comenzaron a bajar lentamente. Las cámaras captaron una última imagen. Alexis saludando al público. Tomás sosteniendo la camiseta con lágrimas en los ojos. Y todo el estudio de pie. Esa noche, lo que empezó como una pregunta ofensiva, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la televisión chilena. Porque a veces, una sola conversación puede cambiar mucho más que una entrevista. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo vídeo. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.